Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a vuestros padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. La carta a los Hebreos presenta a Jesucristo como la palabra final del Padre, pero también presenta a Jesucristo como superior a todas las cosas. Esta carta a los Hebreos fue escrita aproximadamente en el 60 después de Cristo o el 70 después de Cristo. Y en esta época se había desatado una gran persecución por medio del emperador Nerón contra los cristianos, los cuales tenían fe en Jesucristo. No solamente el imperio de Roma estaba persiguiendo a los cristianos, sino que también las sectas religiosas estaban en contra de los que tenían su fe en Jesucristo. Esta persecución era tan severa que habían cristianos que estaban siendo bañados con aceite y estaban siendo colgados en postes y encendidos al punto de que los cristianos que se le echaba aceite y eran encendidos en llamas se consideraban postes de luz que alumbraban las calles y el jardín de Nerón. Otros estaban siendo arrojados a los leones hambrientos, otros estaban siendo encarcelados. Y habían también personas que sus posesiones materiales y sus territorios estaban siendo quitados para que negaran la fe en Cristo. Muchos estaban abandonando su fe en Jesucristo al punto de que los judíos creyentes estaban volviendo al judaísmo y los gentiles creyentes estaban volviendo a sus religiones greco-romanas y a sus costumbres paganas. Por eso que el autor de esta carta hace 86 referencias del Antiguo Testamento. Si usted lee la carta a los Hebreos, va a ver que allí se habla de Moisés, de Adán, de los ángeles, de los profetas, de los sacerdotes, del tabernáculo, porque el autor quería asegurarse de que los cristianos que estaban en Roma experimentando esta persecución no se apartaran de la fe genuina y el error que estaban cometiendo en volver a su vida pasada, volver a sus prácticas y creencias pasadas, que era una pérdida de tiempo, ya que en Cristo todo estaba completado y cumplido. Cristo es la realidad, Cristo es el cuerpo, la sombra que se hizo realidad. Por eso que dice Dios habiendo hablado muchas veces. O sea, podemos ver en el Antiguo Testamento que Dios le habló a Adán y le reveló que Cristo venía a aplastar la cabeza de la serpiente. Le habló a Abraham y le dejó saber que Cristo venía por medio de un pueblo que Dios mismo iba a crear, la nación de Israel. Le habló a Jacob, le habló también a Isaías acerca de Jesucristo, el cual iba a ser herido por nuestras transgresiones. Pero también dice que habló de diferentes maneras. A Moisés en el monte Horeb le habló por medio de una zarza ardiente. En el Sinaí habló por medio de truenos y terremotos. A Elías le habló por un silbido apacible. Vemos que también le habló a Daniel por medio de sueños, a Ezequiel por medio de visiones, y vemos, ¿verdad?, que Dios habló de diferentes maneras, pero en el nuevo pacto la voz de Dios es su Hijo eterno Jesucristo, el Verbo hecho carne. Así que muchos estaban abandonando su fe y muchos estaban volviendo a sus costumbres paganas, mas sin embargo el autor les aconseja de que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cristo es superior a todas estas cosas. El Antiguo Testamento era sombra y tipo de lo que verdaderamente en Cristo se iba a manifestar. La sombra es el resultado de la luz del sol. Mientras el sol va subiendo, la sombra se va haciendo más visible. Pero cuando el sol llega a todo su apogeo al mediodía, la sombra desaparece y solamente queda el cuerpo visible, palpable de la persona.
Por eso que desde Génesis hasta Isaías vemos como la sombra acerca de Cristo, el tipo, la sombra, la figura, fueron subiendo. Pero cuando se llega al profeta Malaquías hasta el libro del Evangelio de Mateo, vemos que el sol llegó a su apogeo y ya no hay más sombra, sino que ahora Cristo es la realidad y el cumplimiento de todo lo que en el Antiguo Testamento eran sombras y tipos. Y eso era lo que el autor le estaba dejando saber a los creyentes judíos: no volver a las sombras, no volver a los tipos, porque ya en Cristo teníamos la realidad. Ya en Cristo tenemos la realidad y el cumplimiento de todas las cosas. Es lo mismo que en este tiempo tenemos que entender. No podemos dejar que las persecuciones, no podemos dejar que las dificultades y las adversidades de la vida y los ataques del enemigo nos hagan a nosotros retroceder. Al contrario, tenemos que tener nuestra mirada puesta en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, porque Él es la palabra final del Padre. Él es superior a todas las cosas. Él es superior a la prueba. Él es superior a las tentaciones. Él es superior a las dificultades y adversidades que tú y yo estamos enfrentando en este siglo XXI. No cometamos el error que muchos cometieron en ese tiempo de la carta a los hebreos, que regresaron, retrocedieron y volvieron atrás. No, el llamado es seguir hacia adelante, perseverar, vencer. Cuando vamos al libro de Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias terminan con: mas al que venciere, porque este camino es para los que perseveren hasta el fin y serán salvos. Así que la carta a los hebreos presenta a Cristo como la palabra final del Padre y superior a todas las cosas. Cuando te encuentres en pruebas, cuando te encuentres en adversidades, cuando te encuentres en momentos difíciles, acuérdate que Cristo es la palabra final del Padre y Él es superior a todas las cosas. Así que no abandones tu fe, no retroceda, sino sigue caminando y peleando la buena batalla de la fe, porque el galardón y la recompensa va a ser mayor que la prueba y la adversidad que en este momento tú y yo estemos experimentando. Cristo es la palabra final y Él es superior a todas las cosas. Bendiciones.